¿Puede el pintor olvidar su oficio? ¿Puede el tiempo alejarnos de la perfección que alguna vez rozamos? ¿Puede la soberbia opinar sobre lo que alguna vez fue? En el año 2006 se presentaron infinidad de interrogantes sobre la convocatoria de aquel ícono francés que había asombrado al mundo del fútbol. Se decía en su país y fuera de él que ser seleccionado para el Mundial parecía más bien un capricho que una decisión sensata por parte de los involucrados. Ante todos estos ataques de la prensa, el propio Zidane hizo oídos sordos y se concentró en una sola cosa como capitán: liderar ese barco y llevarlo a aguas profundas, enfrentándose a las mejores selecciones del mundo. Tenía 34 años, le llamaban el monje, por lo que quizá aparentaba más, pero dentro del campo parecía un joven en plenitud. Quizá no te corría los 90 minutos, pero ¿para qué correr cuando puedes driblar y enganchar y disfrutar a tal punto que pareciera que flotaba sobre el campo? ¿Correr? Que corra Ribéry y Henry. Zidane dirigía, orquestaba. Era un sabio silencioso que pausaba el tiempo cuando el balón llegaba a sus pies. Tenía resistencia, obviamente, y sus rivales en verdad parecía que se esforzaban por detenerle. Pero no puedes simplemente detener a alguien que a ese punto conocía cada faceta del juego. Campeón del mundo en el 98, campeón de la Eurocopa en el 2000, campeón de la UEFA Champions League en el 2002. Ya lo tenía todo. Se había pasado el juego, pero aún quería más. Un último baile, y qué mejor que en un escenario como este. Luego de una fase de grupos un tanto incómoda, los franceses lograron su boleto a los octavos de final, consiguiendo como rival a una España que se veía claramente favorita y que buscaba mandar a Zidane al retiro. El partido comenzaría de la peor manera para los galos, luego de una falta dentro del área que sería marcada como penal. Los españoles no dudaron y anotaron poniéndose por delante en el marcador. Pero bien dicen que en las adversidades es que demostramos nuestro verdadero potencial, y esto claramente lo tenía dominado nuestro prota, quien cada vez que tomaba el balón sus compañeros sabían que debían ir al frente porque sin importar qué, su capitán los dejaría en buena posición para crear peligro. Zizou marcaba el camino. Tenía tal control y visión del juego que sabía los lugares que debían ser explotados para ganar terreno. Hacía honor a su posición. Estaba siempre presente en cada jugada ofensiva. Para este punto, España sabía que si quería mantener la ventaja y ganar el partido, debían detenerle. Con el partido ya 1-1, en el minuto 83, una falta al borde del área sería cobrada por Zizou, que encendería las alarmas de otro mítico en la arquería. Nada le costó golpear el balón para que éste llegara a la cabeza de Vieira y así marcar el 2-1. Con poco te podía complicar, y si le dabas un balón parado, algo se iba a inventar. Viéndole en el campo, pensarías que si no tenía el balón era inofensivo, que su fortaleza radicaba en tener la esfera en sus pies, que tal vez se desentendía un poco mientras su equipo no contara con la posición del balón. Y la realidad es que no. Era el primero en avanzar y en presionar para recuperar el balón, aún con el resultado a su favor, y fue justo lo que sucedió. España tocaba buscando una salida limpia, pero lo que realmente encontró fue la propia disposición de un francés que con el overall puesto fue a por todas a recuperar la posición. Sus compañeros, contagiados de este ferviente compromiso, se lanzaron al ataque y en 2 toques cortos y precisos habilitaron a Zidane, que ya estaba en dirección al arco, aún después de haber sido él quien recuperara el balón. Entró al área, decidido, ya con su prime activado, y el primero que se encontraría sería un Puyol dispuesto a detener fuera como fuera su amenaza. Zidane era diestro. Sin embargo, acostumbraba siempre a pegarle con la izquierda, para así en el campo tener más opciones a la hora de finalizar jugadas. Esto lo sabría muy bien Puyol, puesto que como primera opción, decidiría tapar su perfil izquierdo hasta el último minuto y buscaría robar el balón estirando su pierna. Gran error. Un leve toque bastaría para dejarlo en el camino, y así perfilarse para golpear con su derecha nuevamente. Puyol, lastimosamente, no sería el único que caería en sus engaños. Iker, viendo a su compañero en el suelo, sabía que esto era una cosa de dos, y por su mente seguramente pasaron todos esos recuerdos en entrenamientos y partidos junto a Zidane, buscando una pista de cuál sería la dirección de su disparo. Finalmente, decidiría inclinarse ante la lógica y resguardar hasta el final el palo más lejano, pero cuando se trata de un jugador de la talla del francés, no hay lógica que valga. Disparó al palo del arquero y adiós. Querían retirarle, y Zidane estaba en su peak máximo, eliminándoles y bailando en el proceso. El siguiente rival a vencer sería nada más y nada menos que la reciente campeona del mundo, que a pesar que ya no estaban algunos de sus pilares importantes, seguía contando con jugadores de talla mundial, con mucha más experiencia aún. Ronaldinho, Kaká, Ronaldo y Roberto Carlos, de los más laureados. Fácil no sería la tarea para los franceses de imponerse ante la magnitud de estas figuras mundiales, a no ser que tuvieras a otra figura dorada de tu lado.
uno de la calidad individual necesaria para contener y cuidar de tal forma el balón que éste no quisiese ser poseído por otro que no fuera Zidane. El monje hacía su partido, buscando el espacio, el hueco, porque si algo tenía bien claro y sabía, es que aún un equipo lleno de galácticos no puede resultar ser invencible del todo. En la zona era imparable, atreviéndose incluso a hacer sombreros a los brasileños. Todo su repertorio era exhibido en este juego, como si del último se tratara para él. La pisaba, la controlaba y salía disparado haciendo incluso bicicletas, quitándose de encima a sus rivales. Al minuto 60, una falta sería pitada a favor de los galos, y quién sino el propio Zizou para cobrarla. Enviaría el balón hacia el segundo palo, en donde Henry se encontraba sin marca alguna, debido muy seguramente al cansancio de Roberto Carlos. Sería el 1-0 final, y Francia ya tenía consigo el boleto a las semifinales. Zidane y compañía ya se habían despachado a dos grandes selecciones en el torneo. Era una guerra en la que no distinguía conocidos y en la que daba todo su esfuerzo para continuar con vida en el torneo. Portugal sería el siguiente obstáculo a vencer, una selección que era comandada también por otro galáctico con luz propia, y en la que también estaba un joven con las ganas de comerse el mundo. La fuerza y velocidad de este eran sobresaliente y dificultaba la situación con sus regates en cada jugada. Francia soportaba las embestidas hasta que al minuto 33 sería cobrado un penalti a favor de los galos, penal que sería tirado por el que más sabía de estas cosas. Serio y decidido se dirigía al área y se pondría en posición para disparar. Su rival, quien había sido figura en la tanda de penales ante Inglaterra, le veía buscando distraerle, incomodarle tal vez, mas lo único que encontró fue unos ojos encendidos de pura determinación. Casi sin tomar distancia, sin hacer carrera apenas a centímetros del balón, se dispondría a cobrar el penalti, y aunque Ricardo acertaría el lugar de a donde iba dirigido el disparo, le sería imposible llegar a detenerlo debido a la fuerza usada en el golpeo y a lo esquineado que iba el balón. Portugal continuaría luchando y buscando revertir la situación. Oportunidades tendrían ambos equipos de poder marcar, bien sea para empatar el partido o para liquidarlo. Pero debido a las piernas cansadas, se disminuiría la intensidad del juego hasta llegar a los 90, lo que significaría la victoria de los franceses, que aseguraban su presencia en la gran final. Francia se vería las caras ante Italia el 9 de julio, ambos habiendo eliminado a grandes potencias de la talla de Brasil, Portugal y Alemania. Desde la previa, se percibía el aura que desprendían los finalistas y se podía intuir que sería un partido digno de una final del mundo. Francia de blanco e Italia de azul serían las indumentarias de ambos equipos sobre los que caía la responsabilidad de dar un espectáculo que estuviera a la altura de las expectativas. El partido comenzaría y los franceses se dispondrían a crear ocasiones en busca de alguna oportunidad. Al minuto 5, Malouda entraría al área persiguiendo un balón que significaba peligro para los italianos. Materazzi intentaría despejar ese balón a toda costa, pero sin éxito alguno, y cometiendo una falta en su lugar. Había provocado un penalti y la responsabilidad de marcarlo caería una vez más sobre el 10 de los galos. Recordemos que el que cobró ante Portugal lo tiró a su izquierda, por lo que decidir la dirección de este no podría haber sido sencillo. Hay quienes consideran un penal como un regalo para quienes lo cobran. Sin embargo, de ser así, no habría margen de error. No habrían penaltis fallados. Cada penalti marcado sería un gol seguro, pero esto no siempre sucede así. Los mejores incluso han errado, y ese error normalmente es provocado por quien tiene enfrente el cobrador. Esta vez, el rival a vencer de Zizou en ese duelo personal era un peso pesado, Gianluigi Buffon. Zidane repetiría fórmula tomando poca distancia con el balón. Buffon, quien sabía el lugar de su último cobro, intentaría provocándole, enseñándole su derecha para que disparara hacia allá. Pero nada de este mundo podía sacar a Zidane del estado en el que se encontraba. El mundo sabía que Buffon se tiraría a la derecha, pero nadie conocía el lugar al que patearía Zidane. El juez dio la orden y los dos cracks se movieron, Buffon a la derecha y Zizou. Bueno, Zizou estaba loco, desquiciado, le daba igual todo. Hubo un tiro a Lopanenka perfectamente cobrado con sangre fría que se elevaría para tocar el poste y luego sutilmente entrar al arco. Hay quien alguna vez dijo que el balón no tocó la red por la grandeza de Buffon, pero que traspasó la línea por la gloria de Zidane. En menos de 10 minutos el encuentro ya estaba 1-0. Lo que podía señalar que ambos equipos seguirían teniendo ocasiones, buscando otra anotación. Francia insistiría e Italia resistiría, hasta que al minuto 18 conseguirían un tiro de esquina que cobraría otro especialista del balón parado. Pirlo enviaría un destacado centro que sería rematado por Materazzi, para que de esta forma empatara el encuentro. A los 20 del primer tiempo ya habían 2 goles en esta final, uno de cada equipo, y parecía que las ocasiones seguirían apareciendo.
Italia intentaba presionar la salida de balón de los franceses, pero cuando un jugador galo tenía problemas para retener el balón, su primera opción siempre era el capitán. Él sabía qué hacer, dormía el peligro, era un pacificador, pero también un general que enviaba el ataque a sus tropas. Dominaba la bicicleta como el mejor de los brasileños, y ante estos gestos técnicos, hacerle falta parecía la única alternativa para detenerlo. Todo el juego de Francia y su esquema táctico giraba en torno a Zizou. Había un respeto y entendimiento máximo de sus compañeros, y esto se reflejaba en cada pase y pared realizada. Tenían claro que las decisiones las debía tomar él. Los 90 finalizaron y el encuentro se fue a los tiempos extras, en donde nuestro prota, pisando el área y con un centro dirigido hacia él, tuvo la oportunidad de poder marcar el gol que los convertiría en vencedores. Sin embargo, en esta ocasión Buffon estaría a la altura y rechazaría ese remate de cabeza. Parecía que el final de este encuentro se decidiría en los penaltis, pero antes de esto, aún quedaba una emoción más. En un deporte en el que te puedes valer incluso de las provocaciones para sacar a tus rivales de las casillas, era justo pensar que estas no faltarían, porque si no puedes con tu rival mano a mano, la mejor opción siempre es llevar la pelea a otro terreno. Te puede funcionar o no, moralmente tampoco puede que sea lo correcto, pero siempre hay quien lo intenta. A día de hoy puede que ya se conozca lo que el central italiano le haya dicho a Zidane. Fuese lo que fuese, como en el fútbol, él ya había tomado su decisión de qué hacer. Intercambiaron palabras, y cuando el diálogo dejó de ser suficiente para llegar a un acuerdo, se adelantó como quien no le importara la cosa, y hasta el último momento dio vuelta, encaró a su rival e impuso su cabeza sobre el pecho de este, dejando un mensaje que probablemente solo Materazzi entendería. Zizou, al verlo en el suelo, intentó seguir su rumbo, solo, entendiendo que quizás se le había ido la situación de las manos, pero aceptando que ya era demasiado tarde para revertir lo hecho. Buffon, haciendo a un lado sus intereses, se le acercó, no para reprocharle, ni para juzgarle, ni tampoco para sacar más ventaja de lo sucedido, sino más bien como para intentar entender y quizá hacerle reflexionar. La decisión ya estaba tomada, sería roja directa y expulsión, significando así el final de la carrera del genio francés. Más allá de no aceptar el castigo, intentó dar razones al juez del por qué había actuado de esa forma, pero no había duda alguna. El mundo había sido testigo de un hecho que probablemente nadie se había imaginado, y aunque en esta época no existía el VAR, los ojos de todo el estadio vieron la escena en la que Zizou perdió la cabeza. Resignado, pero creyendo firmemente en que había actuado bien defendiendo a los suyos, abandonó el campo, andando, firme, sin arrepentimientos y sin siquiera ver de reojo a la copa por la que tanto se había esforzado en conseguir. Pasó por un lado de esta, sin despedirse, sin un adiós, sin un hasta luego, frío, como siempre demostró ser en las victorias y ahora en las derrotas. El juego iría a los penaltis, en donde terminarían saliendo victoriosos los italianos, sin Zizou en la cancha, el único hombre que quizá habría evitado esa victoria. Epa, si te gustó el video, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte. Como sabrás, eso me ayudaría un montón. Anímate también a comentar y sugerirme de qué otro jugador te gustaría que hablara. Te leeré y muy seguramente contestaré. Yo soy Wilmer y gracias por ver. Hasta la próxima.